Saludos amigos y bienvenidos a este su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Las enfermedades infecciosas han sido azote para la humanidad desde tiempos inmemoriales. La medicina moderna ha logrado controlar algunas, sin embargo, otras reaparecen cuando menos se les espera. Hoy conversaremos sobre el cólera, infección intestinal de la cual se reportan algunos casos en nuestro territorio. Acompáñenos. Como invitado tenemos de nuevo con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, profesor y especialista de medicina interna en la Policlínica Universitaria Romárico Oro. Muy buenas noches, doctor, bienvenido. Buenas noches, Karina. Doctor, para comenzar nuestra plática, para nosotros también es un privilegio tenerlo junto a nuestro colectivo. Quisiera que me dijera, ¿qué es el cólera? El cólera es una enfermedad infecciosa diarreica que se produce por la bacteria Vibrio colérico. Este germen fue descubierto en 1854. Desde entonces se conoce como causa de esta enfermedad. La enfermedad surge como tal en las zonas de la India, norte de la India, y desde entonces, hace muchos años, en la antigüedad, esa enfermedad es endémica de esa región. Con el inicio de los viajes intercontinentales en el siglo XIX, se produjeron las primeras pandemias de cólera a nivel mundial. Se describen 7 pandemias de cólera, o sea, 7 grandes epidemias que se difundieron a otros países del mundo. La última de ellas comenzó en 1961 y se extiende hasta nuestros días. Eso es en cuanto al origen de la enfermedad. Ahora, el cólera es una enfermedad diarreica infecciosa cuyo principal síntoma son las diarreas. Diarreas que al hacerse intensas pueden causar complicaciones serias e incluso la muerte del paciente si no se controla a tiempo. El cólera es una enfermedad que ya se conoce su causa y a pesar de eso se transmite cuando las condiciones sanitarias colectivas, sobre todo el medio hídrico, las aguas, no están correctamente tratadas y de hecho es una enfermedad que surge cuando el medio en el que se desarrolla la bacteria no es completamente seguro desde el punto de vista de potabilidad para las personas y cuando los residuales, o sea, las heces fecales, no se depositan correctamente, porque esta bacteria se transmite a través de las heces fecales del enfermo a las aguas. Es la manera en que llega la bacteria al medio, a través del enfermo. ¿Es la primera vez que se detectan casos de cólera en nuestro municipio? No, Karina. En la tercera pandemia, o sea, de 1825 a 1875, en Cuba hubo 3 epidemias de cólera, 3 grandes epidemias de cólera, con centenares de muertos, hasta 1875. En aquella época no se conocía ni siquiera el germen causal y no había forma de tomar medidas de precaución porque no se sabía dónde estaba el microbio. Sin embargo, después de 1876, la enfermedad desapareció por razones aún no bien precisadas. A raíz del terremoto en Haití, en el 2010, surgió una epidemia de cólera, también en ese hermano país. Se dice que a punto de partida de guardias de las Naciones Unidas que procedían de la India, de la zona de Pakistán, Bangladesh, y que llevaron el germen a Haití. Lo cierto es que se desató una epidemia de cólera en Haití y algún tiempo después aparecieron los primeros casos de esta enfermedad muy aislados en el sur del oriente cubano. A pesar de las medidas que se han tomado, por razones lógicas, también esos casos se han ido propagando a otros sitios, las personas viajan, eso es una cosa muy difícil de corregir, y han aparecido algunos casos en el municipio. O sea, en Cuba ya hubo cólera, muchísimo en otras ocasiones, y ahora, al cabo de 100 y tantos años, pues se han detectado ya algunos casos
Reaparece la enfermedad. Reaparece la enfermedad. Como decíamos hace algunos minutos. ¿Y cómo se transmite este padecimiento, doctor? La transmisión del cólera tiene sus particularidades. Te decía hace un rato que el medio acuoso, o sea, las aguas, es la vía fundamental de la transmisión del cólera. O sea, tiene que existir un enfermo previamente que deposite las heces fecales en un lugar donde contamine las aguas o los alimentos, y a partir de ahí la bacteria comienza a diseminarse. Esa es la forma la forma fundamental de transmisión de la enfermedad. El cólera no se transmite ni por el aire, ni por el contacto casual entre las personas, ni se transmite directamente de una persona a otra a través de los vectores, ni ratones, ni cucarachas, ni moscas. O sea que la transmisión fundamental de la bacteria del cólera se realiza a través de la contaminación de las aguas que se usan para el consumo o los alimentos que pueden estar contaminados y crudos con esas aguas. Hace también algunos minutos usted mencionaba que la diarrea es el principal síntoma de la enfermedad, pero quisiera que me comentara algo más sobre estos detalles que son importantes, los síntomas del cólera, porque sé que los amigos televidentes también quieren saber. Bueno, el cuadro fundamental del cólera es la diarrea. Sin embargo, la forma clínica de presentarse la enfermedad no siempre es la misma. En primer lugar, hay casos, muy pocos, que se infestan y no se enferman. Muy pocos, pero los hay. Muy curioso. Sí. Y de estos pocos que no se enferman, están los portadores crónicos asintomáticos. Son individuos que por X razones, todavía no muy precisadas, pueden infectarse, mantener el virus, o sea, la bacteria, dentro de su organismo, diseminarla a través de las heces y no se enferma. Ahora, está el individuo que se enferma. Dentro de los que se enferman, las personas sanas, los adultos sanos, bien nutridos, generalmente sufren una infección transitoria y la enfermedad dura pocos días, se recuperan con facilidad. ¿Cuándo es el problema mayor? Cuando se trata de individuos frágiles. Me refiero a niños pequeños, ancianos, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, como la diabetes, alcohólicos, el VIH. Estas personas son muy frágiles ante esta infección y son las que con más frecuencia se complican y pueden morir cuando no son atendidas de una manera inmediata y oportuna. También un detalle curioso, Karine, los individuos del grupo sanguíneo O, tanto los O positivos como los O negativos, no se sabe bien por qué, son más susceptibles a infectarse, o sea, a evolucionar mal del cólera. Y las personas que tienen poco ácido en el estómago, o sea, que segregan poco ácido por gastritis crónica, que son hipocicletoras, o aquellos individuos que toman muchos antiácidos, alucil, para combatir la acidez. ¿Por qué? Porque el germen del cólera es muy sensible a la acidez del estómago. Una vez que penetra por la boca el germen, cuando llega al estómago, gran parte de esa cantidad de microbios son destruidos si hay ácido en el estómago. Solamente una pequeña parte pasa al intestino delgado y esos son los que producen la toxina que desencadena las diarreas. El germen del cólera es muy curioso. No es el microbio que nos afecta, el que nos daña directamente. Es una toxina que produce el microbio y que obliga al intestino a segregar líquido y a deshidratar el organismo. De esa forma ocurre. Y por eso es que la evolución de los enfermos no es igual en todos los casos. Entonces quizás me esté respondiendo aquí otra interrogante que quería hacerle, porque hay quienes dicen así, afirman que no todas las personas que contraen la enfermedad evolucionan de la misma manera. Seguramente. No evolucionan igual. Las personas que son, están predispuestas a una evolución tórpida del cólera, que te las he mencionado, Sí. tienen una tendencia a evolucionar mal. No quiere decir automáticamente que todo individuo frágil tenga que morir de cólera. En realidad las muertes por cólera en las condiciones actuales de los sistemas, la mayoría de los sistemas de salud, pues las muertes son las menos, pero la enfermedad sí puede generar distintos tipos de evolución. ¿Y en qué consiste, doctor, el tratamiento preventivo y curativo del cólera? Mira, la prevención en toda enfermedad infecciosa es fundamental. Incluso a veces más importante la prevención que la curación de algunos casos que puedan aparecer. La prevención del cólera es muy clara. Pasa automáticamente por buenas condiciones del agua potable que se use para el consumo. O sea, el agua potable, el agua que tomamos,
en un determinado contexto social debe de ser de buena calidad. Y las heces fecales, las aguas albañales, deben ser depositadas correctamente de una manera que no contaminen el medio. Eso es muy importante para prevenir, no que aparezca un caso de cólera, sino para prevenir su difusión, que es lo más importante en este caso. También forma parte de la prevención la esterilización del agua de forma doméstica, o sea, el uso del hipoclorito, como todos los amigos televidentes ya deben conocer, y la ebullición. O sea, hervir el agua es tan efectivo como el hipoclorito. Hay personas que les es más fácil el hipoclorito, bien, con el hipoclorito también se logra un agua segura en cuanto al cólera. Eso es importante. Si hay personas, disculpe que lo interrumpa, doctor, que son alérgicos al yodo y, bueno, por supuesto, que quieren protegerse, quieren evitar esta enfermedad. Bueno, ¿pueden hervir el agua? El hipoclorito no tiene yodo. Sí, al cloro. Ah, te refieres al cloro. Sí. Bueno, la persona que es alérgico al cloro obviamente no puede echarle el hipoclorito al agua. Tiene que hervir el agua. O utilizar el yodo también puede hacerlo. El yodo se usa en algunos casos, pero es preferible hervir. Las personas alérgicas, hervir el agua. Perfecto. Eso es muy importante. En cuanto a la prevención que me preguntabas, Karine, existen vacunas para el cólera. Pero las vacunas del cólera son de uso muy limitado. Su efecto dura solo unos meses y se utiliza en algunos países cuando las personas van a viajar a lugares donde el cólera es endémico, o sea, donde hay cólera siempre. Pero en realidad no tiene valor para precaver la enfermedad de forma a escala global. En cuanto a la curación, todo paciente con un cuadro diarreico en un contexto donde haya cólera debe asistir al médico de inmediato. Porque, como decíamos al inicio, la enfermedad puede presentarse como una indigestión, como una diarrea alimenticia y en realidad puede ser un caso de cólera. La curación de la enfermedad pasa automáticamente por el control de las diarreas y la reposición del agua y los minerales que se van por las diarreas. O sea, el primer paso en esta enfermedad es reponer los líquidos perdidos. El antibiótico o los antibióticos que se usan para tratar el cólera tienen una acción secundaria, o sea, destruir los gérmenes y de esta manera pues acortar el tiempo de evolución de la enfermedad, disminuir las diarreas y es de esa forma que se logra la curación total de la enfermedad. Pero es muy importante acudir rápido al médico, tratar al enfermo rápido y entonces pues se sigue el resto del tratamiento. Eso es importante. Por supuesto, no por gusto dicen que quien mata es la deshidratación, que provocan las diarreas. De hecho, te decía hace unos instantes que el microbio, la bacteria del cólera, ni siquiera sale del intestino. Es una bacteria que hace su efecto allí y se expulsa con las heces fecales el tiempo que dura la enfermedad. Doctor, ¿existe epidemia de cólera en nuestro país y por supuesto en nuestro municipio? No existe una epidemia de cólera ni en el país ni en el municipio. La epidemia de cólera está conceptuada como la ocurrencia al unísono de muchos casos de la enfermedad por la contaminación de fuentes de abasto de agua que son consumidas por muchos habitantes. O sea, lo que estamos en presencia de casos aislados de cólera. Dicho de esta manera, pudiera pensarse de que es algo que no tiene mucha importancia porque son casos aislados, pero no es así. La existencia de casos aislados de cólera, si bien no es una epidemia, ni tiene que ser objeto de pánico por parte de nadie, sí es una situación muy peligrosa, porque el hecho de que haya cólera indica automáticamente que el agua potable no está llegando a toda la población, o sea que hay personas que están tomando agua que no es potable, e indica también que los servicios sanitarios para la disposición final y correcta de las heces fecales no están funcionando bien. O sea, que el hecho de que haya algunos casos sí es una alerta importante para que se controlen las posibles vías de diseminación de la enfermedad. Para nadie es un secreto que en nuestra ciudad, en Puerto Padre, sobre todo en el casco urbano, sobre todo, la red de alcantarillado y la red de acueducto es pésima. Esto es un problema que todo el mundo lo conoce y que lleva ya unos cuantos años. Hay que tratar de resolver ese problema, aunque esa no es la solución de estos casos que aparecen. Esos problemas deben resolverse para que con el paso del tiempo esta enfermedad no quede perpetuada en nuestra zona. O sea, hay que tratar de ir haciendo las inversiones, tomando las medidas necesarias para que eso se vaya resolviendo y esto no pase de ser una cuestión pasajera. Una cosa importante, en nuestra bahía se vierten también desde hace más de 60 años todas las aguas negras de la ciudad.
todos esos gérmenes van para allí sin ningún tratamiento. Y con el paso de los años, ese litoral costero de nuestra ciudad se va convirtiendo en un almacén virtual de gérmenes, que puede incluir el cólera en su momento. No digo que ya esté allí presente, pero puede incluirlo porque las aguas negras, las heces fecales, van a parar directamente allí. Esa zona no es segura, ni para el baño, ni que para que se consuman mariscos como las ostiones, por ejemplo, crudos que están en ese litoral. Porque el cólera, algunas personas me preguntaban en la calle, la bacteria del cólera tiene cierta predilección por las aguas salobres. O sea, no es una bacteria de un pozo, de un río, sino que también se localiza y vive perfectamente en la desembocadura de los ríos y en los litorales, donde están todos estos mariscos que por tradición se comen crudos. Eso ya no se puede hacer cuando hay un contexto donde esta enfermedad ya se ha visto. Es muy importante que se tome conciencia de eso, porque aunque no surja una epidemia, esto tenemos que resolverlo en nuestra generación para que no quede como una tarea pendiente para generaciones posteriores. Por supuesto, porque si no se puede convertir en algo una epidemia. En algo perpetuo. ¿Verdad? Bueno, doctor, ha sido todo un placer tenerlo Igualmente. junto a nuestro colectivo. Gracias por acompañarnos. A ustedes, mis amigos, también los invito para dentro de 15 días, como siempre, aprender interesantes temas médicos aquí, conversando con el doctor.